De acuerdo, bienvenidos, muchas gracias a todos. Os deseo a todos allí donde estáis muy buenas tardes y muy buenos días, dependiendo del caso. Y espero que os guste este webinar que vamos a dar en el día de hoy, que es sobre normativas en cumplimiento, en concreto la normativa por antonomasia dentro del cumplimiento, que es la ISO 19600, y también una normativa encaminada a prevenir el fraude, como es la ISO 37001. Quería comenzar con una frase de Peter Ferdinand, que es un catedrático y un economista estadounidense, que él decía que la mejor estructura no garantizará ni los resultados ni el rendimiento, pero una estructura equivocada es una garantía de fracaso. Y esto lo quiero poner porque el implementar una función de cumplimiento en las organizaciones bien implementada y robusta es vital y garantiza que sea una estructura sostenible y que permita además y que ayude a la sostenibilidad de la compañía en adelante. Quiero poneros un poco en antecedentes del porqué de la importancia del cumplimiento, entendiendo el cumplimiento o el corporate compliance como una función encaminada a vigilar por el cumplimiento de la normativa tanto externa como interna de la propia empresa. Es decir, no estamos hablando simplemente de vigilar por el cumplimiento de las leyes que han emitido los supervisores o los gobernadores, sino que se trata también de velar por el cumplimiento de las políticas internas de la empresa, que efectivamente nuestros empleados se comporten como nosotros queremos y creemos que se deben de comportar nuestros empleados. El origen de todo yo lo identifico en la crisis financiera que comenzó en 2008. ¿Por qué la crisis financiera? Pues porque el compliance es algo, el corporate compliance, el cumplimiento normativo, es algo que está muy embebido dentro de las organizaciones y de las estructuras financieras. Sobre todo son los bancos, las entidades aseguradoras las que han empezado a implementar de una manera más robusta el cumplimiento corporativo. Esto empezó en la industria financiera, pero evidentemente se está expandiendo a todos los sectores y a todas las industrias, porque es una herramienta muy potente para intentar evitar los incumplimientos. Los incumplimientos normativos conllevan, por un lado, evidentemente, la posibilidad de multas, de sanciones y de pérdidas económicas, pero por otro lado, también pueden conllevar y conllevan normalmente un importante impacto en riesgo reputacional, en la reputación de la propia compañía y en la reputación de la propia empresa. ¿Dónde marco yo o el antecedente o el porqué de la función de cumplimiento? La marco pues años antes de la crisis. Lo que ocurrió fue que en el año 2001 la Fed en Estados Unidos empieza a bajar los tipos de interés y lo baja del 6% al 1%. Ya sabéis lo que esto conllevó, que a poder acceder a un crédito hipotecario empezó a ser muy barato y muy accesible y muy fácil para todo tipo de personas. Se construían muchas viviendas y esas viviendas se vendían rápidamente, lo que provocó una burbuja inmobiliaria. Esos préstamos y esos créditos se daban a personas con buena calificación crediticia, pero también se daban a personas que tenían una dudosa calificación crediticia. Estos créditos subprime se titulizaron, se paquetizaron con otros créditos de mejor calificación crediticia y se metieron en el sistema financiero esperando que si las cosas iban mal, los créditos de mejor calificación crediticia iban a poder sostener a aquellos de peor calificación crediticia. Lo que ocurrió a lo largo de los años es que la Fed fue subiendo los tipos de interés hasta llegar, imaginaos, del 1% al 5,5%. ¿Qué ocurrió? Pues que esas personas que iban justas para pagar sus hipotecas empezaron a dejar de pagar. Y no fueron solo, no se extendió, esto no se hizo solo para aquellos créditos de dudosa calificación crediticia, sino que se hizo para todos los préstamos y los créditos. Ocurrió que aquellos que tenían buena calificación crediticia tampoco podían pagar sus créditos. Y al final lo que ocurrió fue pues, lo que todos conocemos como el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se dejaron de pagar casas, se dejaron de construir viviendas y esto se extendió no solo a lo que empezó siendo el sector inmobiliario y el sector financiero, sino que se extendió a todos los niveles. El origen de la crisis de 2008 se identifica en el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. ¿Y qué ocurrió? Pues que los analistas, viendo qué es lo que había ocurrido para que efectivamente la crisis tuviera el calibre que tuvo, que duró durante 10 años, pues que muchos de los analistas pensaban que las principales causas fueron fallos en la regulación económica. Hablamos de fallos en regulación financiera. ¿Qué ocurrió? Que a partir de ahí empezó a surgir una gran cantidad de regulación financiera que intentaba evitar y prevenir en la medida de lo posible que esa crisis se volviera a producir. Los impactos de la crisis y las consecuencias todos lo sabemos y fueron tremendas. Yo os he puesto aquí algunos de los titulares que podíamos leer en aquel momento.
La crisis llevó a más de 8.000 enfermeras, en este caso en España, por ejemplo, a trasladarse a otros países de la Unión Europea. Se cerraron gran cantidad de oficinas bancarias. Más de 7.300 millones se tuvo que dar para rescatar a una caja, que luego veremos el caso práctico, a una de las cajas de ahorros que había en España. Y, de hecho, el coste total del rescate bancario se estima en 60.000 millones que tuvieron que poner los gobiernos y los estados para poder rescatar las entidades financieras que quebraron. Entonces, imaginaos las consecuencias que tenía y que tuvo y que dio lugar la crisis financiera de 2008, que duró, como sabéis, hasta 2018. ¿Qué derivó esto? En una gran cantidad de regulación y lo que algunos llamaban un tsunami regulatorio, una gran cantidad de regulación financiera, de regulación bancaria encaminada a proteger al inversor de productos financieros y encaminada también a proteger a toda la industria financiera en su conjunto. Y para poder gobernar toda esta cantidad de regulación que estaba surgiendo, tenían que organizarse y tenían que estructurarse las entidades financieras. Y empezaron ya a trabajar en el cumplimiento corporativo, en implementar funciones de cumplimiento corporativo con el Chief Compliance Officer a la cabeza, que se caracterizaba por tener un gran alto nivel de empowerment y se caracteriza por tener una gran cantidad de empowerment dentro de la organización para poder implementar sus políticas y sus procedimientos para que efectivamente se implemente de manera correcta la función de cumplimiento corporativo en las organizaciones. ¿Cómo podemos definir el cumplimiento corporativo? Pues yo os he puesto la definición de la World Compliance Association, que lo define como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y poder establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Si veis la imagen que os he puesto de la World Compliance Association, nos habla de legislación, de normativa, de reglamentos, pero muy importante, también nos hablan de principios de buen gobierno y de ética y transparencia. Como os decía antes, no se trata simplemente de implementar medidas para evitar o para hacer cumplir con la legislación, sino se trata de implementar medidas para que la compañía se comporte como yo quiero que se comporte mi compañía, para que se cumplan con principios de buen gobierno, para que se cumplan con principios de ética, de transparencia, y que si yo quiero dar una imagen, unos principios y unos valores a mi compañía, que efectivamente los empleados se comporten de esa manera. ¿Qué es lo que hace el cumplimiento corporativo? Pues identifica los riesgos y oportunidades que se pueden dar en la regulación, porque además es algo que, sobre todo algunos que ya seréis alumnos del máster de gestión de riesgos, es algo que se estudia también en el máster de gestión de riesgos. Los riesgos son una amenaza, pero también algunos de ellos se pueden convertir en una oportunidad si se identifica una oportunidad de hacer mejor las cosas, de mejorar un proceso, incluso en algunos casos una oportunidad de obtener beneficios que se ha derivado de algún tipo de normativa, y eso se ha visto en la industria financiera, se ha dado. Las funciones principales que tiene que hacer el cumplimiento corporativo, pues es una función de identificación, como decíamos, de los riesgos que hay por incumplimiento de determinada regulación o por incumplimiento de una normativa interna, prevenir e informar, comunicar y formar a la organización para prevenir ese incumplimiento, gestionarlo una vez que se ha dado y establecer y definir una respuesta. Y una función también muy importante que tienen y que muchas veces no somos conscientes de que están ahí para eso, pero la tienen, es la función de asesoramiento. También la función de cumplimiento corporativo hace una labor de asesoramiento, y cuando tenemos dudas sobre cómo coger una determinada regulación o sobre si una actuación la podemos hacer o no la podemos hacer, es necesario preguntar a cumplimiento. De hecho, en las organizaciones es muy común que cuando tú quieres llevar a cabo algún tipo de conducta, por ejemplo, dar una charla, poner en marcha un negocio, ese tipo de cosas, tú tienes que preguntar a cumplimiento si está permitido dentro de tus estatutos y dentro de la organización de tu empresa, está permitido que tú lleves a cabo esa actividad. Basilea, que es otro de los máximos supervisores en el mundo bancario y financiero, también habló de qué era el concepto de corporate compliance o de cumplimiento corporativo, y lo definió como una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento de las organizaciones. Es decir, lo define como el riesgo de, en este caso, de recibir una sanción legal o regulatoria, o una pérdida financiera o una pérdida de reputación por un incumplimiento en las leyes o en los códigos de conducta, incluso los estándares de buenas prácticas. Algo muy común que pasa en las entidades financieras es que los supervisores bancarios y los supervisores financieros, como quieren proteger al inversor de servicios financieros, como decíamos antes, para evitar
que ocurran casos como los que hemos visto antes de venta de productos y como hemos visto en la crisis, que se han vendido productos que no eran adecuados para las personas que lo estaban comprando, y esto derivó en un impacto reputacional y un impacto financiero muy importante para las entidades financieras, pues el supervisor de productos bancarios, el supervisor del servicio bancario y de servicios financieros es muy exigente con la conducta que tienen las entidades financieras. De ahí que haya sacado normativa encaminada únicamente a fortalecer la conducta, los principios de conducta que tienen las entidades financieras con respecto a sus clientes. Por ejemplo, seguro que a algunos sonará la normativa MiFID. La normativa MiFID va encaminada a asesorar correctamente al cliente y a ofrecerle al cliente efectivamente el producto que él pueda comprar o que él necesite comprar, para no venderle un producto que sea inadecuado para él. Esto se llama riesgo de conducta y esto entraría también dentro del scope de cumplimiento corporativo. Algo que sí que quería decir antes de que muchos os surjan ciertas dudas es que el Chief Compliance Officer o el oficial de cumplimiento o la función de cumplimiento en muchos países está encaminado o se centra únicamente o sobre todo en luchar contra el blanqueo de capitales. En mi caso, no se trata, en nuestro caso, en el caso europeo y en el caso español, la función de cumplimiento va mucho más allá que intentar prever el blanqueo de capitales. Va encaminada a intentar prever o a intentar luchar contra el incumplimiento de todo tipo de normativa, ya sea de blanqueo de capitales o, como decíamos antes, la normativa MiFID o la normativa de protección de datos. Su scope es mucho más amplio, no va encaminado simplemente a velar por el cumplimiento de las leyes antiblanqueo. Sé que muchos, esto sonará un poco raro porque sobre todo en muchos países latinoamericanos el oficial de cumplimiento se dedica a temas de blanqueo. Aquí en Europa tiene un scope más amplio. Tiene dos niveles o dos tipos de normativas, que son las normativas externas, como decíamos, que tienen que cumplir, por las normativas que emiten los supervisores y los reguladores, y las normativas internas, como decíamos antes, las de ética, las de transparencia, las de protección del consumidor y las normativas también, la cultura y la ética que tú quieres implementar en tu organización. Las funciones, como ya hemos dicho, tienen una función de identificar los riesgos de incumplimiento, los riesgos que pueden derivar en la organización por incumplir con una determinada norma. Tienen que prevenir, es decir, diseñar e implementar controles para proteger a una empresa de los riesgos derivados del incumplimiento. Tienen que monitorear e informar sobre la eficacia de los controles. Eso es algo que hacen mucho en las funciones de Corporate Compliance, es que están muy al día del tipo de normativa que se va emitiendo, porque efectivamente ellos tienen que ser uno de los primeros en estar alerta y uno de los primeros en identificar cuál es la normativa que nos va a impactar a nuestra industria y avisarnos. Y como decía también, una función consultiva, de asesoramiento. Cuando nosotros tenemos dudas sobre si algo lo podemos o no lo podemos hacer, o lo debemos o no lo debemos hacer dentro del marco de nuestra compañía, deberíamos preguntar. Yo os he puesto aquí diferentes normativas que vienen a reforzar la función de cumplimiento. Por ejemplo, la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos también por antonomasia. Está muy orientada a establecer unas bases para definir una política corporativa de gestión de riesgos para mitigar el riesgo, y ahí se incluyen los riesgos de incumplimiento normativo. Por eso nos puede servir. Yo os he dejado aquí algún tipo de normativa que viene a reforzar la función de cumplimiento por si os queréis inspirar o si queréis profundizar un poquito más en ella. La ISO 19600, que la vamos a ver, que es la que efectivamente implementa políticas más serias de compliance y te dice más en concreto cómo debe ser una política de cumplimiento, y la ISO 37001, que va encaminada a definir sistemas de gestión antisobornos para establecer o para implementar una cultura empresarial ética. Como decíamos, la ética y la cultura de nuestra compañía es muy importante y tiene mucha relevancia respecto a cómo yo quiero que se comporte mi compañía y la imagen que yo quiero que dé mi compañía. No solo desde un punto de vista reputacional, sino que es necesario organizarse de manera ética y de manera correcta hoy en día en los mercados efectivamente por el impacto que esto puede tener en la sociedad. No se trata ya solo de un impacto reputacional, aparte, por supuesto, de las multas y sanciones y pérdidas financieras que podríamos tener. También importante el informe COSO. El informe COSO es un marco donde nos define un marco integrado o un proceso para ayudarnos a establecer una buena gestión de riesgos dentro de nuestra compañía y también unos buenos principios de control interno. El informe de COSO se emitió
un nuevo informe en el 2017, que es el COSO ERM, Enterprise Risk Management, que va más encaminado a cómo gestionar los riesgos y a cómo gobernar los riesgos. Te habla de apetito de riesgo, de matriz de riesgo, de temas más en concreto encaminados a gestión de riesgo, pero también nos sirve, por supuesto, para gestionar el riesgo de incumplimiento como una gestión de riesgo global cualquiera que llevaríamos a cabo. Y el modelo ORSA, que es también para valorar y gestionar los riesgos, pero en este caso de compañías aseguradoras. Os lo he puesto por si alguno quiere profundizar un poquito más. Pasamos ahora ya más en detalle a ver la ISO 19600. Pues la ISO 19600 tiene su origen o su creación viene derivado de la norma ISO, de la Organización Internacional de Normalización, que se dedica a promover normas, estándares desde un punto de vista industrial y desde un punto de vista comercial, es decir, para todo tipo de sectores. Es importante destacar que las normas ISO normalmente, como pasa con la 31000, y es el foco que tienen o el objetivo que tienen, no está encaminado a un tipo de industria en concreto, sino que sirve para cualquier industria y para cualquier tamaño de industria. Se trata simplemente de que tú tengas la posibilidad de implementarlo y que lo adecúes a tus necesidades y a tu idiosincrasia como empresa. Son normas técnicas que se certifican normalmente y que desarrollan un lenguaje empresarial universal porque se implementan, al final se quedan como algo que todas las industrias acaban asumiendo. La ISO 19600 fue aprobada por más de 180 países y define cómo implementar una cultura de cumplimiento de compliance en organizaciones, independientemente de, como decíamos, de cuál sea la industria en la que opere o de cualquier sea su tamaño o el lugar del mundo en el que se encuentre. La ISO 19600 define el riesgo de cumplimiento como el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo de cumplimiento. Al final trata tu riesgo de incumplimiento como una gestión del riesgo que estarías llevando a cabo para cualquier otro tipo de riesgo, ya sea riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo reputacional. Tú gestionas ese tipo de riesgo como dentro de un marco integrado de gestión global del riesgo, pues gestiona el riesgo de incumplimiento también dentro del marco integral de gestión global del riesgo. Como vemos y vemos en la slide, de hecho, esto implica tener un enfoque de cumplimiento basado en una gestión de riesgo, definir un apetito de riesgo para los riesgos específicos de compliance. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a asumir el riesgo de incumplimiento? ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a asumir que me puedan multar por incumplir una determinada norma? ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a asumir que mi riesgo reputacional o mi reputación se ve impactado por el incumplimiento de una normativa o de una política ética o de una cultura o por riesgo de conducta? Pues lo que te pide es define tu apetito de riesgo dentro también del riesgo de incumplimiento y gestiónalo como si se tratara de cualquier otro riesgo de los que ya conocemos. ISO 19600 te habla de una integración completa, es decir, gestiona el riesgo de cumplimiento dentro del marco que tú ya has definido para tu gestión global del riesgo. Si tú has definido un marco para tu gestión global del riesgo dentro de cómo gestionar el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez o el riesgo operativo, en este caso mete el riesgo de incumplimiento dentro de esas políticas, de esos gobiernos y de esas governances que tú has definido para gestionar tus riesgos de manera global. También te habla de que hagas ejercicios de estrés. Igual que hacemos ejercicios de estrés para ver cómo soportaría la industria financiera, por ejemplo, periodos de incertidumbre o periodos de inestabilidad como el que estamos viviendo ahora mismo, pues que lo hagas también para cómo soportaría tu compañía el incumplimiento en determinado número de normativas. Hazle este test de estrés. Estresa en la medida de lo posible tus variables. Te dice además que deben tener en cuenta aquellos escenarios que incorporen incumplimientos graves en materia de compliance, es decir, que no hablemos simplemente de riesgos leves, sino que también tengamos en cuenta que puede haber incumplimientos muy serios y que tengamos en cuenta el impacto que esos incumplimientos tendrían en nuestra normativa. Y trata los riesgos de incumplimiento como un risk incident, lo que decíamos antes, trata el riesgo de incumplimiento normativo como trataría cualquier tipo de riesgo dentro de tu marco de gestión global de riesgo. También define indicadores de riesgo, Key Risk Indicators, define controles, define owners de esos controles, define roles y responsabilidades para quién va a gestionar qué y cómo se va a gestionar dentro del marco de la normativa de cumplimiento. Los principios bases sobre los que se basa la ISO 19600 son buen gobierno, es imprescindible para que tú tengas una buena estructura
de cumplimiento o tú tengas bien implementada una función de cumplimiento, es imprescindible que tú tengas también una estructura de buen gobierno, que la alta dirección sea plenamente consciente de cuál es tu cultura de cumplimiento normativo, cuál es tu función de cumplimiento normativo, que el Chief Compliance Officer tenga reporte a esa alta dirección y sea capaz de avisar a la alta dirección de cuándo se puede dar un incumplimiento o de los riesgos derivados de un incumplimiento o de que no, o las medidas que vamos a implementar porque no vamos a asumir cientos de incumplimientos. También te habla de proporcionalidad. Esto es común a muchas de la normativa ISO. Tú tienes que implementar tu función de cumplimiento en base a tu tamaño. No, si tú eres una pequeña empresa, no tienes por qué llevar a cabo no hay que hacer un arco de iglesia. Si tú eres una mediana empresa, pues vas adaptando la normativa a tus necesidades y a tus requerimientos y a tu forma de ser como compañía. También transparencia. Si al final nosotros esto todo va ligado al cumplimiento de la normativa externa y el cumplimiento de la normativa interna y de nuestra ética y nuestra cultura, tiene que ir ligado, por ende, a la transparencia. Tenemos que ser transparentes con las normativas que nosotros queremos vigilar, las normativas que nosotros queremos perseguir y nuestro apetito al riesgo en temas de incumplimiento, que no estamos dispuestos a asumir como compañía. Y sostenibilidad, que implementemos funciones que sean sostenibles a lo largo del tiempo. No tendría sentido que nosotros implementáramos una función de cumplimiento para un momento determinado del tiempo y luego eso no fuera sostenible y no pudiéramos robustecer a lo largo del tiempo la función. También te dice que hagas autocrítica y que tú relaciones tu función de cumplimiento con tu organización empresarial. Si tú tienes un tipo de organización o de estructura empresarial, ya sea funcional, matricial, en redes, tengas la estructura que tengas, que tú estés preparado para implementar tu función de cumplimiento en base a cómo tú estás organizado como empresa y en base a la estructura que tú tienes. La función de cumplimiento yo siempre digo que debe de ser cross o transversal a toda la organización. La función de cumplimiento debe tocar todas las funciones y debe asesorar a todas las funciones, avisar a todas las funciones, velar por el cumplimiento de la normativa en todas las funciones, con lo cual tiene que ser transversal a toda la organización empresarial. Otro principio también del que nos habla la 19.600 es el principio de mejora continua, que es lo que en japonés, los japoneses en Toyota denominaron como Kaizen, que es que tú analices cuáles son tus procesos para la vigilancia del cumplimiento que tienes implementados y que los mejores a lo largo del tiempo. Veas qué puedes implementar para mejorar y para sacar provecho o para hacer robustecer tu función de cumplimiento. Y también, muy importante, como os decía, la involucración de la alta dirección. Es imprescindible para que esto funcione realmente que la alta dirección esté fuertemente involucrada y quiera que la función de cumplimiento se implemente correctamente a lo largo de toda la organización, porque de nada sirve que nosotros podamos implementar la función de cumplimiento bottom-up si top-down no tenemos ningún tipo de apetito por esto. Entonces, tiene que estar toda la organización involucrada. Te dice también la ISO 19600 que analices e identifiques las necesidades de la organización en términos de compliance, que veas cuáles son, como decíamos antes, la proporcionalidad, que veas qué es lo que tú necesitas en términos de compliance y te adaptes. Nosotros muchas veces en clase nos planteamos si las pequeñas y medianas empresas tendría sentido que tuvieran una función de cumplimiento y la conclusión a la que llegamos siempre es que efectivamente sí tiene sentido, solo que la vamos a adaptar. No va a ser lo mismo una función de cumplimiento implementada para una gran empresa que para una pyme. En este caso, tendríamos que adaptarlo a las necesidades. Y aquí lo que te dice es identifica cuáles son tus necesidades como empresa y adáptate a esas necesidades que tengas. También define cuáles son las responsabilidades, lo que decíamos antes, define roles y responsabilidades, quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer en términos de cumplimiento. De hecho, seguro que todos habéis oído hablar de la línea de defensa. La línea de defensa viene robustecida por la función de cumplimiento. La primera línea de defensa es aquel individuo que se encuentra con el riesgo en un primer momento. Yo siempre lo pongo en ejemplo en el sector financiero, un ejemplo muy gráfico, que es que la primera línea de defensa sería aquella persona que está en la sucursal y se encuentra, por ejemplo, si hay un riesgo operacional, con ese billete falso que le han dado, es el primero que se encuentra en la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa la conforma casi siempre la función de cumplimiento, que es la que vela por el cumplimiento de la normativa, y la tercera línea de defensa sería auditoría interna, incluso algunos hablan de la cuarta línea de defensa, que serían los supervisores. Pues
tú defines quién es la primera línea de defensa, quién es la segunda línea de defensa, quién es la tercera línea de defensa dentro de tu organización y qué roles y responsabilidades de mantener cada una de estas líneas de defensa para efectivamente dotar a la función de cumplimiento de estructura y de orden y de empowerment para poder ejecutar la función de manera correcta. También defines KPIs, controles, monitorea, establece triggers de cuándo me va a saltar una alarma para cuándo pueda haber un posible incumplimiento y define cuáles son los planes de actuación para cuando salte esa alarma. Documenta y comunica. Es muy importante dar formación a las personas que tenemos en nuestra organización. Es muy importante que las personas que están en nuestra organización sepan lo que nosotros estamos buscando y lo que nosotros perseguimos dentro de lo relativo a la función de cumplimiento. También identifica puntos de mejora, mira a ver dónde se puede mejorar y dónde se puede, en qué momento podemos cambiar, como decíamos antes, Kaizen, para hacer mejora continua, y en qué momento podemos cambiar algo para hacerlo mejor y más robusto. Y, muy importante, sobre todo, identifica cuáles son las novedades y los cambios normativos. La normativa, las leyes, como sabemos, no es estático, cambian con el tiempo, tenemos que estar alerta a cuándo se modifican y, sobre todo, a las nuevas que van surgiendo para ir preparándonos, porque todo esto, al final, siempre tiene una segunda parte de cosas que hay que implementar, dinero que hay que invertir, proyectos que hay que poner en marcha y todo esto hay que hacerlos con el tiempo suficiente. Yo os he puesto aquí como una herramienta que puede servirnos para gestionar los riesgos de cumplimiento y cualquier tipo de riesgo y que seguro que algunos conocéis y sobre todo los que estáis haciendo el máster en gestión de riesgos lo habéis visto ya, que es la matriz de riesgos y que nos ayuda a establecer como un scorecard muy gráfico a través de un mapa de calor para decirnos cuáles son los riesgos más relevantes o menos relevantes. Y podemos hacerlo también para los riesgos de incumplimiento. Podemos utilizar esta herramienta que es, la verdad es que a mí me gusta mucho porque me parece que es una forma muy visual y relativamente sencilla de plasmar en una hoja lo que está pasando en nuestra organización. Y pasamos ahora a ver la otra normativa que vamos a comentar hoy, que es la 37001, que es la normativa relacionada con sistemas de gestión antisoborno. Lo que se pretende es ayudar a las empresas a combatir el soborno a través de la promoción de una cultura empresarial ética. Para que esto funcione es imprescindible que haya una cultura ética robusta en la organización y que la organización quiera efectivamente establecer unos principios éticos y comportarse en base a esos principios éticos, porque si no, no tendría sentido, como decíamos antes, tiene que estar toda la organización involucrada, bottom-up y top-down, para trabajar en una línea. Y en esta línea ocurre lo mismo. Si nosotros queremos evitar el soborno en nuestra compañía y tener una cultura empresarial ética, tenemos que estar efectivamente toda la organización involucrada. Para esto tenemos que tener claro que esta normativa, el incumplimiento de esta normativa sí que tiene un impacto reputacional bastante alto. Normalmente, cuando se soborna no es los sistemas de otorgar proyectos o los sistemas de compraventas en una compañía no son transparentes o no son robustos, no son fuertes y los clientes y los proveedores no están conformes con que efectivamente haya una cultura empresarial ética implementada en la compañía, esto tiene un impacto reputacional muy alto para la propia organización. El desarrollo de la nueva norma 37001 comenzó en 2013 tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron 45 países y la norma ISO 37001-2016 fue publicado el 14 de octubre de 2016. Es verdad que la implementación de esta norma no garantiza que una empresa quede libre de sobornos. Eso ocurre con cualquier normativa que nosotros implementemos. Que nosotros tengamos implementadas normas antiblanqueo de capitales no significa que no se blanquee capitales a través de la compañía. Eso no se puede, no implica ya, por ende, que se vaya a evitar. Pero sí que se define una serie de medidas que ayudan en la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno. Y es verdad que muchas empresas la implementan porque también te dan muy buena imagen y efectivamente cuando estás comprometido con tener una cultura ética bien implementada dentro de tu compañía, pues en este caso debes efectivamente da muy buena imagen el querer ser compliance con la ISO 37001. También la ISO 37001 indica cuáles son las prestaciones que podemos o no podemos aceptar y las que se considerarían cohecho o no se considerarían cohecho. Te habla de regalos de entretenimiento y hospitalidad, los típicos viajes que se regalan a determinadas empresas, las donaciones políticas o de caridad, los viajes públicos, los gastos de promoción, patrocinio, formación, favores personales o membresías a clubes. Cuando alguien nos da
un regalo, por decirlo de alguna manera, un proveedor, por ejemplo, nos da un regalo, si tenemos dudas, tenemos que preguntar a cumplimiento sobre si efectivamente podemos o no podemos aceptar ese regalo. Es muy común también que las funciones de cumplimiento hagan sus propias campañas e informen a los empleados de qué se puede considerar un cohecho o qué no se puede considerar cohecho. Por ejemplo, si te regalan un bolígrafo o una libreta, podemos decir en líneas generales que eso no se consideraría cohecho, pero si, por ejemplo, te regalan un viaje o pertenecer o te pagan la cuota para ver los partidos del Real Madrid, pues en este caso, evidentemente, eso sí se podría considerar cohecho. Entonces, en el caso de duda, como decíamos antes, la función de cumplimiento tiene una función de asesoramiento. Tendríamos que preguntar a cumplimiento si podemos admitir o no admitir ese tipo de regalos. Y el porqué de este tipo de norma es por intentar tener, como decíamos antes, una cultura ética y una cultura transparente y bien implementada dentro de nuestra compañía. La ética y el gobierno corporativo están cogiendo cada vez más relevancia en las organizaciones, porque todos, incluso los clientes, no quieren trabajar con compañías que no tengan una imagen ética, porque ya no queremos compañías que contaminen, no queremos compañías que sean sobornados sus dirigentes, no queremos ese tipo como clientes no queremos ese tipo de compañías. De ahí que cada vez se esté hablando más de la business ethics y de todo lo que ello conlleva. Confucio nos decía que la mente del hombre superior valora la honradez y la mente del hombre inferior valora el beneficio. Pues lo que nos ocurre también es que en este nuevo mundo digital, en estos entornos volátiles, inciertos, en los entornos VUCA en los que nos vemos hoy en día, la digitalización hace que todos tengamos mucha información. Y como tenemos mucha información de una compañía, sabemos qué imagen nos transmite esa compañía. Entonces, lo que nosotros queremos es trabajar con compañías que nos den confianza y que nos den imagen de ser transparentes y éticos. Podemos definir la ética como el conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la empresa para alcanzar una mayor sintonía con la sociedad. Estaríamos hablando de responsabilidad social, de integridad, de honestidad, de commitment, de confianza, de transparencia. Estamos hablando de tener unos valores reflejados en la propia cultura. Y de hecho hoy en día ya no se habla simplemente de misión, visión y valores, sino se hablan de comportamientos, de cómo queremos que como compañía nos comportemos y cómo queremos transmitir esos comportamientos a la sociedad en algo que redunde en la sociedad. Al final, el implementar la ética en la compañía se transmite o se materializa en la creación de códigos éticos, en la definición de cuáles son nuestros valores y nuestros comportamientos y sobre todo en una cultura ética. Si yo quiero definir una determinada cultura o que mi compañía vaya encaminada hacia implementar una determinada cultura, pues tengo que empezar a formar a mis empleados y a contar a mis empleados cuáles son los principios éticos sobre los que yo me voy a basar. Al final, lo que pretende la ética y los principios de gobierno corporativo es intentar enfrentar en la medida de lo posible la corrupción, el hostigamiento laboral, los anuncios engañosos, la intolerancia respecto a que no haya discriminación por raza, color, religión, sexo, edad. También respetar las necesidades y los derechos de los empleados es muy importante. Mantener un ambiente seguro y saludable y mantener una política también contra el hostigamiento sexual, que esto ya sabéis que están trabajando mucho las compañías para evitar en la medida de lo posible que esto se dé. Y también lo que se pretende es motivar al personal a tomar decisiones y actitudes éticamente aceptables. Lo que se trata es de crear políticas que ayuden y que vayan encaminadas hacia animar al empleado a comportarse de una manera ética. Yo quería contar simplemente el caso Enron, que todos conocemos, pero no como ya lo conocemos, sino como la separación entre auditoría y consultoría y que habían falseado sus cuentas, sino que hay un caso de ética dentro del caso Enron y es que unos meses antes, semanas antes de que quebrara la compañía, sus altos dirigentes, cuando vieron que la compañía ya tenía problemas y que iba a tener problemas judiciales y que probablemente esto iba a conllevar que quebrara, pues hicieron una venta masiva de acciones de la empresa entre sus empleados y les animaron con incentivos a comprar acciones de la empresa para que así subiera el valor de la empresa. Ellos vendieron sus acciones antes de que quebrara Enron y cuando quebró, los empleados que habían comprado acciones de la compañía lo habían perdido todo. Efectivamente, esto es un ejemplo de comportamiento realmente antiético. O sea, tenemos que, nuestros dirigentes y todo el personal de la empresa tiene que tener unas bases éticas que impidan este tipo de acciones y tiene que además tener una armonía, como vemos aquí, con los valores de la sociedad. Y esto incluye
y lo vemos cada vez más, incluye también el respeto al medio ambiente. Han salido estadísticas que dicen que muchos de los jóvenes consumidores de hoy en día ya no quieren trabajar con empresas que contaminen. Entonces, efectivamente, tenemos que prestar atención a la ética y a los valores de la sociedad, que incluye también respetar el medio ambiente. Al final se trata de crear un capital social, un intangible como es el capital social, pero que puede ser muy importante dentro de la compañía. El capital social podemos entenderlo como las normas compartidas entre los miembros de un grupo, como lo mundialmente aceptado, lo comúnmente aceptado, lo podemos definir como el capital social. Si nosotros tenemos una compañía que va en contra, por ejemplo, en este caso, que contamina, pues cuando lo comúnmente aceptado hoy en día es que hay que respetar el medio ambiente, pues en este caso no podríamos considerar que esa compañía se esté comportando desde un punto de vista ético. Y también, muy importante, implementar normativas que vayan encaminadas hacia la transparencia en la información financiera. En el caso de las entidades financieras hay muchísima normativa encaminada a la transparencia, la normativa MiFID que os he dicho antes, la normativa del Pilar 3 de Basilea, que es una que te obliga a contar cómo es tu gestión de riesgos de manera transparente a tus accionistas y a tus clientes, y también la normativa de abuso de mercado, no utilizar la información privilegiada, por ejemplo, para manipular el mercado, porque en este caso eso tampoco se podría considerar que cumple con los principios éticos mínimos. Yo os quería poner dos casos, dos ejemplos para que vierais que todo lo que estamos viendo en teoría se cumple también en la práctica y se da en la realidad. Os quería poner el caso de Tyco, en el que Denis Kolowski era el presidente ejecutivo de Tyco Internacional, que se había pasado de ser una fábrica de 1.500 millones a un gran conglomerado industrial de 100.000 millones. También su presidente pasó de ser uno de los ejecutivos más importantes de Estados Unidos a ser uno de los miembros de una de las cárceles de Nueva York. Kolowski fue acusado de saquear sistemáticamente a su compañía por cientos de millones de dólares, incluyendo bonos no autorizados. En el fraude de Tyco estuvieron involucrados varios directivos de la compañía que tenían cargos importantes dentro de la compañía, por lo que se le hizo más fácil cometer el fraude. Lo que decíamos antes, además utilizaban la información privilegiada. De hecho, respecto de Kolowski, si miráis en internet, hay un montón de anécdotas respecto a ese caso en concreto. De hecho, se dice que él tenía en su casa estatuas de oro enormes que había pagado con el dinero de la compañía. Pues evidentemente eso no es una actitud ética para un dirigente de una gran compañía. Y hemos visto también otras actitudes reprochables o cuestionables en diferentes casos, sobre todo a lo largo de la crisis financiera. El ejemplo que os puse antes era un ejemplo de una empresa industrial. Ahora os quiero poner un ejemplo, business case, en este caso es el caso de la CAM, la Caja del Mediterráneo, que era la cuarta caja de ahorros de España con un volumen de activos de 70.000 millones de euros, que tenía determinadas debilidades: excesiva inversión al ladrillo, excesiva dependencia de la burbuja inmobiliaria que había en los años anteriores a la crisis, dependencia de la financiación mayorista, falta de solvencia y rentabilidad. Pero al final lo que ocurrió es que estas debilidades que tenía se manifestó en que varios de sus directivos fueron imputados por temas de blanqueo de capitales, por un supuesto desvío de fondos de la CAM a una sociedad radicada en las Antillas holandesas. El ex jefe de la CAM estaba acusado de colaborar en el desvío de 247 millones de euros, con el objetivo de no pagar impuestos por los ingresos a través de un complejo empresarial, un entramado empresarial muy complejo que ya sabéis que se utilizan a través de domiciliar empresas en otros países y ese tipo de cosas. También se habían llevado supuestas comisiones por intermediación y también habían emitido cuotas participativas que, una vez que finalmente la Caja de Ahorro fue intervenida por el Banco de España en 2011, las cuotas participativas pasaron a valer nada, a valer cero, con lo que cientos de millones de ahorradores que confiaron en su caja de toda la vida pues habían perdido sus inversiones. También hubo problemas con una compra financiera que se hizo en México, que adquirió una empresa que tampoco salió bien. La empresa, de hecho, mexicana estaba al borde de la quiebra y unos 300 millones de euros fue lo que les costó a la CAM el comprar este tipo de empresas. Finalmente, la CAM fue rescatada. El 29 de marzo de 2009 el Banco de España anuncia la intervención de Caja Castilla-La Mancha, que es otra de las cajas. Antes hemos visto una caja que estaba situada en el Levante español. Ahora vemos otro ejemplo muy parecido, que es el caso de Caja Castilla-La Mancha. En 2009 también se tuvo que rescatar, y también porque había habido dudas con respecto a la gestión que habían hecho sus dirigentes con las cuentas de la compañía.
Se intervino por 1.446 millones tenía 1.446 millones de euros en créditos morosos, que además sus cuentas se habían falseado, y en una auditoría que hizo PricewaterhouseCoopers vio que podía haber un desajuste patrimonial de 3.000 millones respecto a las cuentas que habían presentado los dirigentes de CCM. Al final, lo que pasó es que se condenaron a los dirigentes de la Caja, en este caso, por administración desleal, estafa y falsedad contable. Podéis investigar todo el caso si queréis, los 3 casos en Internet vais a encontrar muchísima información, pero al final también volvemos a lo mismo, dirigentes que se supone que no actuaron de manera ética y de manera correcta en cómo dirigir o cómo gestionar sus propias compañías. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, quería destacar varios puntos. En primer lugar, la necesidad de implementar sistemas de gobierno corporativo. Es muy importante tener una cultura ética responsable en la compañía y que esto vaya ligado a cuál es nuestro modelo de cumplimiento y cómo vamos a organizar nuestra función de cumplimiento y cómo vamos a estructurar nuestra función de cumplimiento. Si queréis, podéis ir ya haciendo vuestras preguntas y ahora las vamos a ir viendo. También importante definir e implementar de manera fuerte y de manera bien implementada la función de cumplimiento para poder prever riesgos. La función de cumplimiento te ayuda a prever los riesgos de incumplimiento y, por ende, los riesgos reputacionales y otro tipo de riesgos que están muy relacionados, porque además los riesgos, normalmente, sobre todo los riesgos no financieros, no vienen solos, sino que vienen unos acompañados de otros. También la importancia de la ISO 19600 como un sistema de gestión de cumplimiento. Las directrices que da la ISO 19600 son muy buenas, te puede ayudar a dar nociones sobre cómo implementar una función de cumplimiento, ya lo hemos visto, y también otra normativa ISO como es la 37001, que la utilicemos como una herramienta para luchar contra las conductas poco éticas y en este caso contra el soborno. Y también muy importante tener gobiernos y procedimientos bien implementados dentro de la compañía. Es necesario que tengamos una estructura robusta dentro de la compañía. Es necesario que tengamos bien definidas las líneas de defensa, la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, la tercera línea de defensa, que además tienen que ser independientes entre sí y que tiene que estar muy bien marcado lo que puede hacer una y lo que no puede hacer, porque tienen que tener cada una sus roles y sus responsabilidades, no se pueden solapar porque puede haber conflictos de intereses. Entonces, es verdad, algunas veces me preguntan los alumnos si la segunda y la tercera línea de defensa pueden ser la misma, y esto no tendría sentido, porque la segunda línea de defensa la conforma el supervisor en segunda línea, que en este caso sería cumplimiento, y la tercera línea de defensa es auditoría, y auditoría interna tiene que ser completamente independiente. Entonces, no tendría mucho sentido en ese caso que estuviéramos hablando de que la segunda y la tercera línea estuvieran fuera la misma función. Eso no tendría ningún sentido. Voy a leer vale, voy a leer algunas de las preguntas, hay muchas, voy a leer algunas. Nos dice Edilberto que el riesgo se puede disminuir pero nunca eliminarse. El riesgo, yo siempre digo que el riesgo es inherente a la propia actividad financiera, a la propia actividad industrial. O sea, de hecho, incluso a la propia vida, si queremos ponernos un poco más dramático, el riesgo es intrínseco a cualquier actividad que tú hagas. Y en una empresa, en el sector empresarial, el riesgo está siempre. Por eso es muy importante que aprendamos a gestionarlo. Por eso es muy importante que conozcamos herramientas para gestionarlo, que lo intentamos prever y que lo intentamos minimizar. Y nos dice también Osvaldo que lo difícil debe ser establecer el límite entre la ética y la sostenibilidad del negocio. Pues a ver, depende. O sea, yo veo y yo siempre lo utilizo y creo que lo utilizo para la gestión de riesgos, para el cumplimiento normativo y también creo que vale para la ética. Al final, cumplir con una cultura responsable y con unas normativas para mí es una garantía de éxito, porque tú estás haciendo las cosas correctamente, las estás haciendo como las tienes que hacer. Entonces, evidentemente no tienes que ser más papista que el Papa, pero sí tienes que tener una cultura ética bien implementada. Y esto no tiene por qué ir en contra de la sostenibilidad de tu compañía. De hecho, yo creo que te asegura, si tú cumples por ejemplo, si tú cumples con tus límites de capital y eres una entidad financiera, te estás asegurando tu sostenibilidad. Si tú eres vigilante con tus créditos morosos, te estás asegurando tu sostenibilidad. Y lo mismo pasa con la ética. Si tú implementas políticas serias, anticorrupción, antiblanqueo de capitales, estás asegurando tu sostenibilidad también. Porque luego el impacto que eso puede tener desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista de multa
puede ser muy grande. Y en algunos casos, como hemos visto, se han arruinado empresas enteras por no tener una cultura ética bien implementada. Entonces, en mi opinión, esto es más una herramienta para ayudarte a asegurar tu sostenibilidad que un impedimento. Y yo lo veo lo veo así, vamos. Nos dice Maximiliano si esta materia forma parte de las maestrías en gestión de riesgos. Sí, forma parte dentro de la especialidad de cumplimiento. Sí que forma parte, pues tenéis varias especialidades y ahí lo podéis elegir. ¿El capital social se podría equiparar al deber ser? Nos dice Dilberto. Pues sí se podría equiparar, yo lo llamo más como los intangibles que tú tienes, tu know-how, tu forma de ser, tu cliente, tu forma que eres con tu compañía, incluso la imagen de marca. Se podría relacionar un poco incluso con la imagen de marca. Nos dice Bernardo qué hacer cuando la alta dirección no quiere tanto compliance, cuando oculta conductas y de pronto solo quiere cumplir con la ley como un white paper. Buen punto, Bernardo. Esto ocurre. Y ya lo hemos visto, de hecho, en casos prácticos. Y ocurre en la realidad, que la alta dirección no está comprometida con la función de cumplimiento. Nosotros lo hemos debatido muchas veces en clase y tengo alumnos que me han dicho, si la alta dirección no quiere implementar políticas de compliance, esto no va a ninguna parte. Puede ser, porque es verdad que es que esta función de cumplimiento solo tiene sentido si la alta dirección se lo cree y dota de poder al Chief Compliance Officer para implementar las políticas de cumplimiento, porque si no, no tendría ningún sentido. Es ver qué hacer en estos casos, pues es complicado. Al final estos casos yo creo que acaban saliendo, porque siempre se acaba incumpliendo en algo y al final el supervisor, el regulador se da cuenta y te acaba poniendo una multa y se entera en los medios de comunicación y tiene impacto reputacional y al final eso estalla. Es imprescindible que la función de cumplimiento esté muy bien implementada y muy bien entendida de arriba abajo y de abajo arriba por toda la organización, bottom up y top down. Es muy importante. Vale. Vale, nos pregunta Gonzalo que en el contexto de la ISO 19600 hablamos de que es una función de segunda línea de defensa y cuáles serían los inconvenientes de que esta sea una función, de que esto lo haga la función de auditoría interna. Como decíamos, Gonzalo, tienen que estar separados, porque la función de auditoría interna tiene que ser una función independiente y tiene que tener la libertad de decir en determinado momento que algo no se está haciendo de una manera correcta. Entonces, de ahí que no podamos pretender que aquellas personas que están velando por el cumplimiento de la normativa sean también los que digan cuando algo lo estás haciendo mal o que los que te pongan un rojo cuando algo no lo estás haciendo correctamente. Entonces tienen que tener total independencia. No tendría ningún sentido que las tres líneas de defensa estuvieran compuestas por una misma función. Eso tampoco tendría ningún sentido. Vale. Más. Vale, nos pregunta Ever cuáles las dificultades que presenta una empresa que es dirigida por familia, donde la independencia muchas veces se ve comprometida. Pues efectivamente es verdad que en las empresas familiares es más difícil implementar estas funciones de cumplimiento, pero el riesgo que asumes si tú no velas por el cumplimiento de tu normativa, seas una pequeña y mediana empresa, una empresa familiar o una gran empresa, es tan alto que yo creo que merece la pena implementar estas funciones de cumplimiento también en las empresas familiares. Al final, yo lo que te diría es recurrir a alguien experto que pudiera ayudarnos a implementar una función de cumplimiento dentro de nuestra empresa familiar y, sobre todo, incluso poner esa función de cumplimiento en una persona independiente de la familia para que tenga cierta independencia y pueda efectivamente avisarnos, ayudarnos y asesorarnos. Vale. ¿Cómo lograr el compromiso de los dueños o poseedores finales de las compañías para la gestión de riesgos? Nos dice Javier. Pues en este caso, Javier, yo creo que al final lo que se hace en las empresas que están muy reguladas, como puede ser el sector financiero, el sector farmacéutico, las aeronáuticas, en las empresas que están muy reguladas, es obligatorio para la alta dirección el que se gestionen los riesgos de manera adecuada, porque además el supervisor lo está vigilando constantemente. Para las que no, yo diría mucha formación, incluso ligarlo a los objetivos de la alta dirección, la gestión de riesgos, y que el dueño de la compañía les ponga a la alta dirección como objetivos el que sean vigilantes en riesgos. Tiene que haber una cultura de riesgos dentro de la compañía y tiene que haber una cultura para gestionar los riesgos adecuadamente, porque si no, no tendría, no tiene ningún sentido. Volvemos a lo de antes. Si no estamos todos comprometidos, no tendría ningún sentido. ¿Quién debería llevar a cabo las investigaciones de compliance? ¿El compliance officer o un equipo de investigación? Pues nadie, no hay una
No hay una manera objetiva de decir, esta es la manera correcta de implementar la función de cumplimiento, o la función de cumplimiento va a estar formada por esto, esto y esto. Cada organización lo adecua a sus necesidades y lo estructura de una manera u otra. Lo que yo más he visto es que las investigaciones de cumplimiento las realiza el equipo del Chief Compliance Officer, el equipo de cumplimiento. Es quien lo hace. Normalmente, si se trata, por ejemplo, de temas de blanqueo de capitales, existe un equipo de blanqueo de capitales dentro del equipo de cumplimiento, que es quien lleva a cabo esta investigación, un equipo más específico de blanqueo de capitales. Pero normalmente lo que yo he visto por mi experiencia, el equipo del Chief Compliance Officer es quien lo hace. Nos pregunta Xavier si el equipo o áreas de cumplimiento y riesgos son los mismos o diferentes. Son diferentes, por lo menos hasta donde yo conozco. Una es las empresas, o sea, las funciones de gestión de riesgos, que normalmente están compuestas por la primera línea de defensa, que son los que se encargan de evitar que los riesgos se materialicen y de actuar una vez que los riesgos se han materializado. Y luego están las funciones de cumplimiento que vela porque efectivamente se cumpla con la normativa y las leyes. Y hay normativas, de hecho, que muchas veces están en la función de cumplimiento, o sea, la función de cumplimiento las ha delegado en la función de riesgos. Entonces, son funciones diferentes, porque además, normalmente la función de riesgos tiene una participación activa en el riesgo y de ahí que normalmente formen parte de la primera línea de defensa. Y la función de cumplimiento es otra. Ahora últimamente se está viendo en algunas compañías que se integra la función de cumplimiento dentro del área de gestión global del riesgo, pero sigue existiendo el área de riesgo operacional, el área de riesgo de liquidez, el área de riesgo de crédito, sigue existiendo de manera independiente de la función de cumplimiento. Nos dice Julio cómo enlazar la gestión de calidad con la gestión de riesgos. Pues efectivamente, el gestionar los riesgos por sí mismo te lleva a vigilar efectivamente que se gestione bien la calidad dentro de tu compañía. Es verdad que hay normativas específicas y de hecho hay ISOs específicas encaminadas hacia la gestión de la calidad, pero yo creo que implementando una buena gestión de riesgos, al final tú estás también gestionando la calidad de tu compañía, de tu producto, de tu servicio, lo estás gestionando de manera robusta porque es la mejor manera de evitar, de dotar de calidad a tu servicio y a tu producto, es evitando que se materialicen ciertos riesgos. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Vale. Nos pregunta Alma, ¿se puede realizar un compliance con solo hacer uso de una MEF tomando en cuenta riesgos que impacte el producto, proceso, personal, finanzas, medio ambiente, cliente? Pues, Alma, depende de en qué tipo de compañía queramos implementarlo. O sea, al final, como decíamos, la función de cumplimiento se tendrá que adecuar y adaptar a las necesidades de la compañía. Si estamos hablando de una gran empresa, pues a lo mejor hace falta implementar algo más serio y más grande y hacer inversiones y un proyecto para implementarlo. Y si estamos hablando de una empresa más pequeña, pues a lo mejor simplemente valdría con eso o con una matriz como la que hemos visto, una matriz de gestión de riesgo sencillita, algo que nos sea utilizable, que se pueda implementar y sobre todo que se pueda usar, porque si no, no tendría mucho sentido. Vale, nos pregunta Luis Carlos si la información la puedo enviar al mail. Pues como ha dicho Daniel, se va a colgar el webinar y no sé si algún tipo de información más, si la presentación la pueden mandar por mail, eso ya lo puedes preguntar a Alde y Alde te lo dice. Vale, ¿cómo se complementa este sistema de gestión de compliance con un sistema de gestión de riesgos? Pues como hemos dicho, una cosa no tiene que ver con la otra. Normalmente lo que tienen las compañías es un sistema de gestión de riesgos por un lado y el sistema de gestión de compliance. Lo que se hace es integrarse, es decir, que se hablen, que la gestión de riesgos de cumplimiento esté involucrada dentro de la gestión global del riesgo de la propia compañía. Nos pregunta Analia si el capital social se puede medir. Pues es un intangible y al ser intangible nos ocurre la dificultad que tenemos con todos los intangibles, que es muy difícil de medir. Se le podría dar una puntuación si queremos o un valor cualitativo, comparándolo con otros. Se podría llegar a medir seguro con cierta metodología, pero es difícil de medir porque, como ocurre con todos los intangibles de la compañía. Vale. Vale, nos pregunta Maximiliano si cómo aplican los bancos el tema de compliance. Pues los bancos están totalmente, a ver si consigo abrirlo. Vale, los bancos están totalmente obligados a tener una función de cumplimiento. De hecho, los bancos tienen que tener un Chief Compliance Officer
Y este Chief Compliance Officer, de hecho, en algunas regulaciones y en algunos países tienen incluso responsabilidad incluso penal para cierto tipo de actuaciones, para cierto tipo de normativa. Entonces, en los bancos están totalmente implementados y correctamente implementados. ¿Cómo debe interactuar la auditoría interna con el equipo de cumplimiento? Pues como decíamos, deben estar, o sea, el equipo de auditoría interna tiene que tener su independencia para poder analizar cómo está comportándose el resto de la organización, incluido la función de cumplimiento, también se audita. Pero tiene que tener total independencia, porque si no, no tendría ningún sentido. ¿Puede estar el oficial de protección de datos dentro del departamento de compliance? Pues yo he visto en algunas empresas que sí, y en otras empresas que están muy expuestas a los temas de protección de datos y que están muy expuestas a la gestión a gestionar los riesgos y a proteger los datos de carácter personal, como ocurre, por ejemplo, en las entidades financieras, pues tienen su propia área de gestión de protección de datos independiente y su propia área independiente de ciberseguridad y todo este tipo de funciones. Pues depende, como os he dicho, no existe una forma única y unívoca de implementar la función de cumplimiento, sino que poco a poco pues la vamos implementando en nuestra organización dependiendo del tamaño que tengamos y de las necesidades que tengamos. Al final tenemos que ir adecuándonos y tenemos que ir viendo cómo queremos nosotros implementarlo en nuestra compañía y qué es lo que nosotros queremos, hasta dónde queremos llegar y cómo queremos implementar la función de cumplimiento dentro de nuestra compañía. Vale, pues por mi parte ya me voy despidiendo. Quería daros las gracias a todos por vuestra atención, deciros que si tenéis cualquier duda, consulta adicional nos la podéis enviar y yo estaré encantada de responderla y que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis en EALDE. Y muchas gracias a todos.